Eh, Dice el libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 8, dice ahí donde nos quedamos: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a meditar hoy esta noche en este versículo, siguiendo un poquito el esquema de lo que hemos estudiado, eh, porque ya hemos estudiado a dónde está dirigida la carta, que es a los hermanos en Cristo. Hemos estudiado que durante el gozo debemos tener prueba y esperanza. También hemos estudiado que si no tenemos sabiduría para la prueba, deberíamos de pedirle a Dios. Entonces, siguiendo con esta enseñanza, la persona que no puede afirmarse sobre la fe, la persona que no puede afirmarse sobre la sabiduría que de ella emana, es un hombre de doble ánimo. Es lo que el Santiago está trayendo en su tesis, como algunos hablan de ella, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un doble ánimo, pues no estamos confiando, no estamos siendo sabios, no nos estamos afirmando en la fe. Para el apóstol, más bien para Santiago, que no es el apóstol, no sé por qué sigo diciendo apóstol, si no es el apóstol el que escribió, ya lo habíamos dejado claro. Para Santiago, la persona de doble ánimo es como un hipócrita, una persona que tiene doble cara. Eso es lo que para él significa. Y en realidad lo que dice la palabra doble ánimo o la palabra ánimo no está haciendo alusión a nuestro estado emocional. O sea, la palabra doble ánimo, o la palabra ánimo mejor dicho, no está haciendo alusión a nuestro estado emocional. O sea, no de que de repente sintamos tristeza y de repente alegría. No está hablando de eso. La palabra ánimo en el griego, en el original, es una palabra que se llama, déjenme digo, dipsujos. La palabra di, el prefijo di, mejor dicho, quiere decir que es doble, ¿sí? O de dos. Y pujos quiere decir alma o corazón. Entonces está hablando alguien que tiene doble ánimo, es que tiene un doble alma, un doble corazón, un doble pensamiento. Y eso es lo que está diciendo Santiago. La persona que tiene doble ánimo, es de doble ánimo, es la que tiene un alma dividida, un pensamiento dividido. Así es de que nosotros tenemos que asegurarnos, usted y yo que estamos acá, que podamos no ser de esos, que tengamos dos pensamientos o doble alma, ¿no? Doble corazón. Porque uno va a correr hacia un lado y el otro va a correr hacia el otro lado, y eso no puede converger, eso no puede coexistir. Nosotros somos llamados a tener una fe no fingida y una fe establecida en la roca que es Jesucristo. Y cuando nosotros nos comportamos de esta manera, estamos cayendo en lo que Santiago está enseñando, ¿no? Es algo así como de lo que Jesús enseñó, y dice que Jesús enseñó y dice: nadie puede servir a dos señores. Eso es lo que está enseñando de otra manera o de otra forma Santiago. Jesús dice: nadie puede servir a dos señores. Aunque sabemos que se está refiriendo Jesús hablando del dinero y hablando de seguir el reino de los cielos, también entra dentro de este ánimo, porque la gente quería seguir. En esa época Jesús decía al dinero, un dios que se llamaban el dios Mamón, y ellos querían seguir a ese dios para tener lo mejor de esta vida, que es el dinero, que el mundo está tras el dinero, ¿cierto? Eso es lo que la gente desea, más que otra cosa, incluso a veces más que su salud, porque están medio acabando sus vidas por trabajar para obtener más. Entonces, cuando nosotros queremos queremos servir a dos señores, pues estamos siendo de doble ánimo, estamos teniendo una mente dividida, y Jesús está enseñándonos que no podemos así. Incluso más adelante Jesús dice que una persona de esta manera, con ese pensamiento, teniendo amante a dos señores, ¿qué decía Jesús? No puede, ¿qué? Heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tiene un doble ánimo. ¿Por qué? Porque está dividida su mente, su alma, entre dos dioses: Dios Mamón, el Dios del dinero, y Jesucristo. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Y a veces nosotros podemos caer en esta brecha o en esta circunstancia. Y nosotros tenemos que estar entendidos de que Jesucristo debe ser nuestra fuerza. Hablando, muchos creyentes de a poco se deslizan. Cuando somos de doble ánimo, de a poco nos deslizamos, diría el otro. O sea, cuando una persona empieza a tener dudas en su fe, empieza a tener
doble alma, doble porción, doble mente, de a poco nos deslizamos. Y cuando menos nos damos cuenta estamos ya fuera del camino que nos llega inclusive a perder inclusive nuestra salvación porque empezamos a cambiar nuestra manera de ser. ¿Por qué cree que los que apostatan? Pues porque tienen un doble pensamiento, ¿sí? Y la apostasía es algo que se está dando en nuestros días y que se seguirá dando en los postreros días. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ser de esos que nos deslicemos de a poco, porque con la idea que está hablando Santiago es que nos está diciendo, a ver, todo creyente va a pasar, en los versículos de arriba, del 1 al 7, nos está diciendo, todo creyente debe ser un siervo de Dios, ya lo estipulamos la primera vez. Y alguien que es siervo de Dios no tiene doble mente. ¿Se acuerdan cuando iniciamos este estudio? Hablamos de la salutación de Santiago, decía que en un siervo era alguien entregado. Y alguien que es un siervo y que es entregado no puede tener doble mente, no puede servir a dos señores. Y entonces con la tesis de Santiago empieza a decir él, y cuando estás en prueba, debes de correr a Cristo y tener gozo en tu corazón y saber que esa prueba va a llevarte a toda paciencia y a obtener un encuentro con Cristo. Entonces no debes de tener doble ánimo. Por eso está sellando Santiago con este versículo 8 su enseñanza de arriba, del 1 al 7. Y después dice, y si no tienes sabiduría, pídesela a Dios para que no estés en doble ánimo haciendo las cosas como tú crees que las tienes que resolver, o como tú piensas que las tienes que resolver, o inclusive como el mundo dicta, o como quizá alguien cercano a ti, una sabiduría humana te puede dictar. Y todo eso nos lleva a no tener un doble ánimo. Son aquellos que apostatan, los que tienen doble ánimo, y de a poco nos podemos llegar a deslizar. Dice que, hermano, yo quiero invitarle, y Santiago nos enseña o nos quiere exhortar a que tengamos cuidado de no caer ahí, a que seamos constantes en el Evangelio, a que seamos persistentes. Jesucristo dijo, Marta, cuando yo vuelva hallaré fe en la tierra, decía Jesús. Y eso habla de constancia. Los tiempos son difíciles. Estamos terminando una pandemia, no sé si vamos a regresar, ¿verdad? Pero en esta pandemia muchos se deslizaron de a poco y de doble ánimo, y muchos ya no se congregan. No solamente en esta congregación, en muchas congregaciones. He escuchado que se han cerrado algunas por ahí. Hace 2 semanas fuimos mi padre y yo a Pachuca, y nos daba testimonio una persona que estaba ahí, una creyente, que la iglesia donde ella estaba, que era una iglesia que yo conocí hace muchos años, como de 300 personas, ya no existe, ya la cerraron en estos 2 años. ¿Por qué? Porque de a poco se deslizan. Y así como eso, hay muchos que de a poco se deslizan. Entonces, nosotros tenemos que examinar nuestro corazón y saber si de repente estamos en doble ánimo. A ver, no quiere decir que de repente no llegue el desánimo, hablando de tener ese pensamiento en nuestra mente. Estamos en el camino correcto, a todos nos ha pasado, ¿cierto? A todos nos ha pasado que de repente, híjole, estaré, ¿no? Pero no estamos viviendo de esa manera, son cosas distintas. Porque cuando vivimos de esa manera, teniendo un pie en el Evangelio y otro pie en el mundo, pues es cuando perdemos la brújula. Es cuando Satanás llena nuestro corazón de dudas. Es cuando la carne flaquea y el espíritu se viene abajo. No estoy hablando de lo esporádico, estoy hablando de lo constante, o Santiago está hablando de lo constante, que no seamos de doble ánimo, ¿no? Nosotros podemos ver ejemplos en la Escritura de personajes que tuvieron doble ánimo en circunstancias de su vida, y quiero que vayamos a uno ahí en Éxodo. Por favor, que este no es un personaje, estos son muchos personajes. Y dice Éxodo capítulo 32, vamos a leer la historia del pueblo de Israel, que usted ya la sabe al derecho y al revés, pero vamos al revés. Ahora sí me salió lo de, no me ahorco, óigame, no. Vamos a ver Éxodo 32. Usted ya sabe esa historia, ¿no? del pueblo de Israel que estuvo 40 años vagando o siendo enseñado. Dice la palabra que Dios los llevó al desierto con un propósito. ¿Sabe cuál era el propósito? Exactamente, descubrir su corazón, ¿verdad? No porque Dios no lo conociera, entendemos que Dios conoce los corazones,
para que el pueblo de Israel conociera su corazón, y nosotros también en las pruebas somos a veces llevados ahí para que conozcamos nuestro corazón y veamos si somos de doble ánimo o somos de los que somos constantes. ¿Sale? Y dice el versículo 1 del capítulo 32, fíjense cómo eran de doble ánimo. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ahí había subido, ¿eh? Ahí estuvo un tiempo Moisés. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y el versículo 7 dice, de ese mismo capítulo, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende. Me llama la atención, pues no es mi tema, pero algún día lo estudiaremos, como dice ahí, porque tu pueblo que sacaste, ya no es el pueblo de Dios, ya es el pueblo de Moisés, ya Dios se había cansado. De Egipto se ha corrompido. Y fíjese cómo dice el versículo 8, de doble ánimo, porque pronto se han apartado del camino que yo les mandé. De a poco se deslizaron, fueron de doble ánimo. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Se han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que, por cierto, ¿cómo es? Duro de servicio. Una idea de cómo el pueblo de Israel, cuando fueron sacados de ahí y en el transcurso de su periodo en el desierto, ustedes veían cómo muchas veces adoraban a Dios y muchas otras veces adoraban a Baales, adoraban a becerros, se volteaban de su rostro, renegaban contra Moisés. Era un pueblo, según lo que estamos estudiando, de cómo era el pueblo, de doble ánimo. Y usted ya sabe qué pasó con ellos. Usted sabe que de los 600,000 que salieron de ahí, que en esos 40 años seguramente pues vinieron, algunos historiadores dicen que se reprodujeron y fueron más de 1,000,000 los que estuvieron ahí. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? 2. ¿No es un número increíble? Es un número increíble. ¿Por qué? Porque vagaron en su mentalidad, porque tuvieron un doble ánimo en las pruebas, no tuvieron sabiduría, no hallaron gozo y por eso llegó el doble ánimo. Entonces yo no sé las pruebas que tú pasas hoy, o bueno, de algunos conozco porque me las platican, pero hay pruebas a lo mejor que nadie sabe más que tú, nadie sabe, ¿no? Yo tengo pruebas que nadie sabe más que yo, o luchas, pecados. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes, constantes, como soldados, erguidos, con un propósito en la roca y viendo hacia el frente. Sin torcernos, sin tener un duro servir, sin tener un corazón dividido, una mente dividida, un alma dividida. Usted puede ver el corazón de este pueblo doblado. Porque es un corazón de duro y es un corazón así, necio. A veces, cuando dudamos y somos de doble ánimo, ¿sabe qué pasa en nuestra mente? No tenemos la fe suficiente para esperar la respuesta de Dios a nuestro problema. Ahí muchos claudicamos, ahí muchos somos de doble ánimo. No tenemos la fe y la paciencia para esperar la respuesta de Dios a nuestro problema. Y eso nos hace a veces tener un doble ánimo. Por eso por eso Santiago dice, si no puedes, pídele a Dios sabiduría para que no caigas en el doble ánimo. Paciencia, el fruto de nuestra prueba debe ejercer paciencia. Debemos de pedir a Dios esa sabiduría para las pruebas. En un momento determinado, a veces algún hermano, algún pastor, algún hermano en Cristo nos confronta, nos ayuda a enfrentar la prueba, nos ayuda a darnos consejo de parte de Dios. Tomamos ese consejo, nos vamos contentos, pero esa palabra es arrancada de nuestro corazón cuando la lucha está y entonces tenemos un doble ánimo. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra lucha. Y lo que Santiago quiere afirmarnos es decirnos, no tengas esa manera de pensamiento. No tengas esa manera de conducirte en la fe. No la permitas. No la permitas. Pero a veces pronto claudicamos, pronto nos apartamos de esa palabra que cuando fuimos a alguien
que cuando venimos a la Escritura, que cuando estamos en un culto como este, Dios nos exhorta, pronto nos desalentamos porque no sabemos esperar, porque no sabemos, no conocemos a Dios, porque somos de doble ánimo. Nosotros no debemos ser así porque tenemos una palabra. Y aquí está la sabiduría dispuesta para cada uno de los que le buscan. Es la sabiduría divina. Es una sabiduría que Dios dejó para todo aquel que quiere. No decimos constantemente esto que está en el Salmo 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera nuestro caminar, a nuestro día a día. Yo sé que está duro el calor, pero no se duerma. O si lo estoy durmiendo yo, levántese para que no se duerma. Ya está aquí, no sea así, invirtamos el tiempo bien. Entonces no claudiquemos, pues. No seamos de doble ánimo. A veces cuando converso con algunos hermanos en Cristo, porque esto está dirigido a los hermanos en Cristo, aunque también cuando converso con inconversos me dicen lo mismo, pero yo quiero dirigirme a nosotros, que somos los que creemos en Cristo, los que hemos sido transformados, los que nos derramó su espíritu, los que nos selló con las arras. Cuando converso con algunos hermanos y exponen su situación, su dilema, las cosas que pasan, y yo les comparto lo que Dios dice, no lo que yo pienso. En muchas ocasiones lo que se escucha es que sí, pero, ¿no? Sí, hermano, pero, y empiezan a justificar su manera de pensamiento. Eso ya nos convierte en alguien de doble ánimo. Sí, pero es que está muy difícil. Sí, pero hermano, pero eso es lo idealista. La Biblia es idealista, pero estamos en este mundo. Pues sí, pero pues el consejo lo está dando Dios para que tú salgas de donde estás, para que yo salga de donde estoy. Pero si no le queremos creer, tenemos un doble ánimo, porque porque muchas veces queremos escuchar lo que queremos escuchar y no lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es confrontativo a nuestra vida. Y cuando nos confrontan a veces, pues somos de doble ánimo, decimos no, pues no queremos. Si Dios dice eso, deberíamos de esforzarnos todos nosotros por meternos a la línea, por meternos al camino angosto, por luchar con nosotros mismos para no ser de doble ánimo. Estoy seguro que cuando usted obedece a Dios, usted experimenta ese gozo que Santiago dice. Estoy seguro que cuando usted obedece a Dios en las luchas, usted tiene esa paz que Santiago expresa en los versículos de arriba. ¿Por qué? Pues porque estamos ahí. Y cuando no, pues experimentamos fracaso. Jamás me he encontrado con alguna persona que se arrepienta por haber obedecido a Dios. Jamás. Pero sí me he encontrado con muchos que se arrepienten por no obedecer a Dios y por haber sido de doble ánimo, inconstantes. Entonces dicen, es que no es fácil la prueba, no es fácil lo que Dios enseña, no es fácil. Bueno, no es fácil porque no quieres someter tu espíritu, tu alma y tu cuerpo a la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios da testimonio de sí misma que sus mandamientos no son gravosos, ¿no? Entonces, el problema no son los mandamientos, el problema es que nosotros somos de doble ánimo. Nosotros somos de doble ánimo. Y tenemos que, en la lucha, tenemos que en la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana inclusive a veces no son luchas así, son luchas diarias. En muchos aspectos en nuestro trabajo, con nuestra esposa, con el vecino, en muchos aspectos tenemos luchas, tenemos circunstancias difíciles y tenemos que meternos al camino para no ser de doble ánimo y no estar pensando, haré lo que Dios dice, haré lo que yo quiero. No, sino estar constantes. Hay una alabanza que dice, estás sufriendo, alaba, estás llorando, alaba, estás enfermo, alaba, ¿no? Eso es alguien que no es de doble ánimo, es alguien que está metido con Dios para tener esperanza en medio de su lucha. Es alguien que está metido con Dios porque no quiere fallarle a Dios, porque no tiene dos señores, porque no tiene su mente puesta allá y su corazón puesto aquí, no. Está con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y quien es el consumador de nuestra fe. Eso dice Hebreos, ¿verdad? Pongan sus ojos en Jesucristo. Pongamos, dijo el otro. Pongamos para no flaquear, para no caer, para no divagar, para no deslizarnos de a poco. Vaya a Primera de Reyes, por favor, hermano.
capítulo 18. Primera de Reyes 18, vamos a leer el verso 20 y el verso 21. Me dice cuando ya esté ahí. Amén. Bien, leamos. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Elías era un profeta que Dios usaba para hablar al pueblo de Israel y a los reyes. Elías era un hombre que no tenía doble ánimo. En algún momento tuvo un doble ánimo, pero fue un momento, no fue su caminar, ¿cierto? Usted conoce la historia de Elías. Y dice entonces, Elías le dijo a Acab, mándame a llamar a todo el pueblo. Entonces Acab dijo, mandó y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y estaban los profetas en el Carmelo y estaba todo el pueblo de Israel ahí. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, fíjense la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Qué dice? ¿Claudicaréis vosotros entre cuántos pensamientos? En dos pensamientos. Dice, si Jehová es Dios, pues adelante. Y si Baal, pues adelante, vayan atrás de él. Pero lo que está diciendo Elías es, decídete. O estás con Dios o no estás contra Dios, pero decídete. Apocalipsis nos describe, nos dice, si eres tibio, te he de vomitar de mi boca. Y nosotros, yo sé que muchos aquí estamos decididos, pero muchos que claudicamos en nuestros pensamientos, constantemente tenemos que enderezar nuestro camino y decir, ya no voy a claudicar en dos pensamientos. ¿Cuántos podemos decir que Dios se ha manifestado en nuestras vidas una y otra vez? Amén, ¿verdad? Si Dios se ha manifestado aquí, Dios se manifestó con los profetas de Baal. Y usted sabe la historia que 400 profetas fueron degollados por Elías cuando descendió fuego del cielo y ellos estuvieron clamando día y noche, los profetas de Baal, para que Baal mandara fuego del cielo, y nunca sucedió. Elías se burlaba de ellos y Elías solamente clamó al Señor y el Señor respondió. Bueno, ahí fue con un propósito de parte de Dios para muchas cosas, pero esto está escrito para nuestras enseñanzas. Y si tú tienes una lucha, si tú tienes una situación difícil, si tú estás con tiempo pasándola difícil y sigues orando a Dios, no te canses, sigue esperando, no claudiques, no desmayes, porque Dios es nuestra fuerza, porque Dios es nuestra esperanza. No te hagas preguntas como, ¿Dios vendrá a mi rescate? ¿Acaso está Dios escondido? No te hagas esas preguntas. ¿Podré salir victorioso de esta? ¿Dónde está mi Dios? Al rey David, en el Salmo 3 decían, muchos son los que dicen contra mí, no hay para él la salvación en Dios. Se burlaban del rey David. Y el rey David dice, mas tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. No estaba dividido en dos pensamientos. Muchos se burlaban de David, pero a David no le importaba lo que los demás opinaran, le importaba lo que Dios opinara de su persona, porque no era de doble pensamiento. David estaba confiado, tú y yo debemos de estar confiados. Si ya dijimos que Dios se ha manifestado, nosotros tenemos que caminar ahí. Dios siempre está. Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel, Él es omnipresente, Él es veraz, Él no muta, Él no ha cambiado de los siglos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambiará, pero nosotros tenemos que aprender, hermano. Dejémonos ya de ser de esos que dudamos y que en la prueba, ay, es que, pues sí, yo sé que no es fácil, todos tenemos nuestras luchas. Pensando en el pasado no vas a resolver el asunto. Viviendo del pasado no vas a resolver el asunto. Ahora sí que el pasado ya pasó. Para afectar tu futuro tienes que vivir tu presente poniendo los ojos en Jesucristo, sin tener doble ánimo. ¿Sí? Sin tener doble ánimo. Y empezar a obedecer a ti lo que Dios ya nos enseñó. Hay cosas que Dios quizá no te ha revelado, quizá no conoces. Está bien, ahí a lo mejor somos niños, pero en los que ya deberíamos de ser maestros, pues que hablemos con autoridad, ¿no? Que lo que enseñemos o lo que digamos, pues que lo vivamos. Dios es nuestra porción en esta tierra de los vivientes. Y así es de que nosotros tenemos no que claudicar, porque tenemos a un Padre
bueno que está en los cielos. Y como hemos también hablado de la oración y veíamos hace 15 días que compartí en domingo, decíamos, si alguien tiene a un Padre que está en los cielos, debe estar seguro, confiado, sin afán, sin preocupación, porque entiende a quién se está dirigiendo y entiende a quién tiene. Y alguien así no puede estar dividido en dos pensamientos. Allí en Santiago, hermano, regresa en el versículo 8. Dice así, Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo, fíjese cuál es la característica del de doble ánimo, es que inconstante, ¿en dónde? En todos, no en algunos, en todos. Inconstante en todos. Pregúntate a ti mismo, ¿en qué soy inconstante? Y vete a lo espiritual. ¿Eres constante en tus devocionales diarios? ¿Eres constante en compartir el evangelio con quien tengas oportunidad? ¿Eres constante en la lectura bíblica? ¿Eres constante en tener propósitos, en dejar que Dios te guíe? Inconstante. Inconstante en este griego bíblico significa inestable, significa incontrolable, significa turbulento. Cuando vas en el avión y hay una turbulencia, los que hemos tenido la oportunidad de viajar en avión, se siente horrible porque no sabes, no hay estabilidad. No hay estabilidad y no sabes qué va a suceder. Ese es alguien inconstante que no sabe qué va a suceder, que no sabe para dónde va. Alguien inconstante. Alguien que comienza, pero no termina, porque tiene doblez de ánimo. Todos los caminos van a ser afectados por el de doble ánimo, todos. Entendiendo que aquí que la palabra camino tiene que ver con nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El camino aquí de Santiago está hablando de nuestras vidas, de nuestros planes, de nuestros propósitos con Dios, eclesiásticos, como padres, como madres, como jóvenes. En todos nuestros caminos vamos a claudicar como estudiantes, si somos de doble ánimo, porque vamos a ser inconstantes. Vamos a ser inconstantes. Vemos ahí en el versículo de Santiago, en el versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante ¿a quién? Al mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Santiago sigue uniendo todas estas cosas y nos dice, no seas inconstante, no seas como el mar, que no tiene rumbo, que es guiado por el viento de un lugar a otro, turbulento, inconstante. Aquí la idea de Santiago no es que no tengas actividad, lo que pasa es que no tienes rumbo, porque las olas no dejan de moverse todo el tiempo en el mar, pero no tienen rumbo, son llevadas por otro. Y nosotros tenemos que entender que aquellos que somos de doble ánimo, aquellos que son de doble ánimo, quizá no tengan rumbo, quizá la inconstancia esté abrigando sus vidas y no están llegando al puerto correcto. Hermano, ¿quieres dirección en todos los aspectos de tu vida? Porque aquí dice, en todos tus caminos es inconstante. ¿Quieres dirección en todos tus caminos? Pues no seamos de doble ánimo. No tengamos una mente dividida entre dos señores, entre lo que el mundo ofrece y lo que Dios dice. Amamos a Dios, ¿cierto? Si amamos a Dios, ahí viene la lucha, ahí viene la prueba. Señor, afirma mis pasos, ayúdame porque esta carne es débil. Pero tu palabra dice que el espíritu está presto. Esta carne a veces me hace dudar. A mí me pasa, a veces me hace dudar, pero hay que luchar, hay que salir adelante, hay que esforzarse en la gracia, hay que conocer a Jesucristo, hay que conocer a Dios, sus propósitos, sus planes. Sus propósitos, sus planes. Busque Proverbios 3 sin perder Santiago, por favor. Proverbios 3. Alex, ¿me puedes regalar más agüita, hijo, por favor? Proverbios 3, el versículo 6, ¿ya lo tiene, amado? Dice así, reconócelo en cuántos caminos.
como el de doble ánimo, que es inconstante en todos, pero Dios, esta es la contraoferta, ¿no? Esta es la contraoferta, dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer, Señor? Va a enderezar tus veredas. Santiago nos dice, si no lo reconoces, tus caminos van a ser sin rumbo y turbulentos, inconstantes, sin llegar a un lugar correcto, Maru. Pero Dios nos dice, aquí en Proverbios, que si lo reconocemos en todos nuestros caminos, ¿qué va a hacer? Gracias, hijo. Va a regresar a nuestras veredas, nuestros caminos. El máximo mandamiento que Jesús le decía a la gente con la que le preguntaba, ¿usted sabe cuál es? El máximo mandamiento es, ama al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón. O sea, no le dice, hay con la mitad de tu corazón para acá y la mitad para tu corazón para allá, no. ¿Con cuánto? Con todo tu corazón, con toda tu mente. Y ese mandamiento es para ti y para mí. No hay división ahí. Y cuando alguien ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, cuando lo confrontan con la palabra en el asunto que él está pasando, dice, está bien, me va a costar, pero lo voy a hacer, porque Dios lo dice, porque amo su palabra, porque amo su verdad, porque Dios me está dando sabiduría a través de ella, porque me está dando dirección, porque si lo reconozco en todos mis caminos, Él va a enderezar mis pasos. Entonces nosotros tenemos que comprender que ese mandato es para alguien que no tiene doble ánimo, para alguien que es constante y dice, yo voy a amar a Dios, no que lo sienta, no, yo voy a amar a Dios, lo sienta o no lo sienta en la alabanza, lo sienta o no lo sienta, yo voy a amar a Dios y voy a levantar pendón a favor del reino de los cielos, porque soy un hijo que no tiene doblez de alma, doblez de mente. Porque tengo puesta la mirada en Jesucristo. En ese Jesús que murió por ti y por mí, que tomó el lugar de un pecador como yo. Porque eso es lo que nos debe motivar. Cristo es suficiente. Cuando tú amas y cumples este mandato que Jesús esbozaba y decía, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermano, cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, lo que amas es lo que más buscas. Lo vuelvo a decir, lo que amas es lo que más buscas. Con esto de la pandemia, a veces cuando me salgo de casa y después de un tiempo y salgo de mi casa, ya me he acostumbrado a veces a estar en casa y no veo a mi familia en todo el día, uno empieza a extrañar. Y llegas y quieres estar ahí, porque cuando amas buscas. Si amas al Señor con todo tu corazón, vas a buscar a Dios. Lo que amas, proclamas, ¿no? Vas a proclamar el Evangelio y no vas a ser de doble ánimo. No vas a ser de los que hoy sí pertenezco y mañana ya no voy, y mañana sí voy y después no puedo. Proclamas porque amas. Buscas. Te haces un espacio. Trabajas para el reino. No eres de doble ánimo. A veces, hermanos, con amor les digo esto, en el servicio a Dios somos de doble ánimo, porque no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón. En el servicio a Dios le damos lo que nos sobra. Y eso no es un sacrificio vivo, santo, agradable, racional. Amar a Dios es un sacrificio ir más allá. No, si tengo tiempo, no, pues tiempo no vas a tener. El mundo nos absorbe. El tráfico, el trabajo, la familia, los hijos, la esposa, el esposo, nos absorbe. ¿No? Hay que hacernos un tiempo. Porque amamos a Dios y proclamamos, porque amamos a Dios y lo buscamos, porque amamos a Dios y queremos cambiar nuestro carácter y hacernos los discípulos que Jesús decía, sígueme, toma tu cruz, niégate a ti mismo, vamos. Eso hacemos. Porque lo reconocemos, porque nuestra mente no está dividida y porque queremos ser constantes. ¿Sabe quién? Aparte del pueblo de Israel, cuando fue confrontado por Elías, cuando pidieron el becerro, ¿saben qué otra persona puede tomarse en cuenta de alguien de doble ánimo? Vaya por favor al libro de Marcos, de doble ánimo e inconstante. Por eso Jesús lo confronta. Marcos capítulo 10,
Vamos a leer desde el verso 17, Marcos 10, verso 17, y vamos a leer hasta el 23. Usted me dice cuando lo tenga. Amén. Fíjese, aquí vamos a encontrar a alguien de doble ánimo e inconstante. ¿Sale? Dice, al salir él, hablando de Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahí hay alguien que tiene un deseo de seguir a Dios, ¿sí? Es alguien que reconoce a Jesucristo. ¿Qué haré? El 18 dice, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Aquí Jesús, bueno, no me voy a meter. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, ¿no? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, el hombre rico, entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús lo confronta, mirándole, y le llamó y le dijo: entonces una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme y toma tu cruz. Pero el hombre, el joven rico, se fue afligido por esta palabra. Se fue triste, fíjese. Afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil es que entre, cuán difícil entrará en el reino de los cielos el que tiene riquezas. Este hombre tenía su mente dividida, ¿cierto o no? Entre querer agradar a Dios y entre guardar sus posesiones. ¿A dónde lo llevó? A tener una tristeza porque no quiso deshacerse de sus posesiones. Este joven quería lo mejor de la tierra y lo mejor del cielo. Lo repito de nuevo, este joven quería lo mejor de la tierra y lo mejor del cielo. Eso no puede coexistir, hermano. Jesús dijo en otra ocasión: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? No puede coexistir tener amor por las cosas de este mundo y tener amor por Dios. No. No estoy diciendo que no puedas tener riquezas y tener a Dios, pero las riquezas están a la orden de Dios, tus riquezas, porque amas a Dios con todo tu corazón. Pero este hombre, no. Este hombre no quiso renunciar, no quiso dejar que depender de Dios, no quiso ser un discípulo, porque era inconstante, porque tenía un doble ánimo, tenía un pie aquí y otro pie allá. Se engañó a sí mismo. A veces los de doble ánimos nos engañamos a nosotros mismos, Katy. ¿Sabes por qué se engañó este hombre? Porque él dijo: esto yo lo hago. Pues obviamente que no lo hace, porque fue confrontado con, pues, ama a tu prójimo como a ti mismo y deja tus cosas. Entonces, ¿lo hacía o no lo hacía? Pues no lo hacía, se engañaba a sí mismo. Se engañaba que él guardaba la ley. No guardaba la ley. No guardaba la ley. A su entendimiento era más fácil continuar con su vida, con sus posesiones, amando al mundo, que amar al Señor. El amor que él profesaba tener a Dios, que no era cierto. Un hombre, Jesús lo que dice: un hombre rico no va a entrar a reinos de los cielos. En otras palabras, un hombre que tiene dos señores, un hombre con una mente dividida, puede de a poco deslizarse, puede perder el rumbo, porque es inconstante en sus caminos. Sabemos, pero no hacemos. ¿Cuántos sabemos lo que Dios nos enseña? Muchas cosas. ¿Hacemos? No todo. Conocemos, pero hasta ahí nos quedamos. No damos un paso adelante. Este joven era inconstante porque era de doble de ánimo, pero también era inconsistente. El de doble ánimo también es inconsistente. ¿Qué es alguien inconsistente? Que no concuerda sus palabras con sus hechos, Robin. Que dice quiero, pero no se hace el tiempo, Rayo. Que dice quiero hacer, pero no hace lo que tienen que hacer. ¿Sí me explico, amado hermano? Entonces, inconstante, inconsistente, de doble ánimo, negligentes. No queremos un compromiso, queremos tener, pero no hacer, queremos vivir lo que Dios nos dice, pero hasta con un límite, hasta donde yo puedo, Dios, no más.
hasta donde yo quiero, no. Dice Jesús, négate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esos son los requisitos de ser un discípulo de Dios. No es que nos neguemos, no es lo que nosotros queramos, es como Dios dice. Es como Dios dice. Sé que es preocupante, si nosotros somos de doble ánimo es difícil que podamos ser prosperados en muchos aspectos, eclesiásticamente, espiritualmente, moralmente, familiarmente, maritalmente, socialmente, económicamente, laboralmente. No vamos a avanzar porque somos de doble ánimo. Dejémosle a Dios nuestra vida, reconozcámonos en todos nuestros caminos. Algunas características de alguien de doble ánimo, ya mero termino, es la indecisión. Hoy sí, pero mañana no. Y mañana, quién sabe, pero el lunes empiezo. Y llega el lunes y dice, no, mejor el otro lunes. Es alguien indeciso y nosotros tomamos decisiones diario. Dice la ciencia que tomamos más de 10,000 decisiones al día. Así es de que alguien inconstante, doble ánimo, es indeciso porque no toma decisiones correctas. Es una persona arrastrada en dos direcciones opuestas. O amo al Señor o amo al mundo. O estamos con todo o estamos sin nada. ¿No? Por ejemplo, alguien que le va al Cruz Azul jamás le va a ir a la América. Y alguien que le va a la América jamás le va a ir al Cruz Azul. Nosotros podemos decir, yo sí amo a Dios, pero quiero esto. No, o eres. El libro de Santiago, vaya al libro de Santiago capítulo 4. El versículo 4 de Santiago 4. Dice, oh almas adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿cómo se constituye? Enemigo de Dios. El Cruz Azul y la América son enemigos. Además porque es mi hermano, si no ya lo hubiera ahí, ¿no? Pero o estamos o no somos. Una persona inconstante, doble ánimo, es arrastrada en dos direcciones opuestas que no pueden converger. No se puede. Así que, amado, si tú a veces tienes estas luchas en tu corazón, no te desalientes, es natural, pero no vivas así. Tus pruebas, pídele a Dios paciencia, pídele a Dios sabiduría, dile a Dios que te dé gozo, como lo enseña Santiago y ya lo vimos. Constitúyete un siervo de Dios, no como tú crees, sino como Él dice, como lo estudiamos en la primera vez que hablamos de Santiago. Para que tú y yo podamos no ser de doble ánimo, tenemos que primeramente ser siervos de Dios. Eso es lo que enseña Santiago y lo va desglosando de a poco. Nadie que no es un siervo de Dios va a lograr lo demás que viene enseñando Santiago. Alguien inconstante es alguien indisciplinado. Los varones veíamos la disciplina el lunes. Alguien inconstante es indisciplinado. No toma el toro por los cuernos, de doble ánimo, no tiene disciplina en casi nada. Es una persona atraída por muchos caminos. Hay mediocridad, todo desean y nada alcanzan. Quieren un ministerio, pero no están dispuestos cuando les dicen ve para allá. No quieren servir en la iglesia, pero lo que ellos quieren hacer, pero no están dispuestos a ir más allá. Quieren una posición en su trabajo, pero no están dispuestos a hacer más, a ayudar. Nuestra vida, hermano, es el resultado de nuestras elecciones, de nuestro compromiso con Dios, de nuestro caminar con Dios. Nuestra vida es el resultado de nuestro caminar con Dios. Reconoce a Dios en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermano, no seamos de los que tenemos doble ánimo, no seamos de los que dejamos de congregarnos.
No seamos de los que hoy sí y un domingo voy y otro domingo no voy y hoy leo la Biblia y mañana no la leo y no hago lo que tengo que hacer. No seamos de eso, seamos los que avanzamos con firmeza, con constancia, con determinación, puestos nuestros ojos en Jesucristo. No seamos de los que servimos por temporadas. No seamos de esos. No seamos de los que nos involucramos hasta aquí ya nada más. Voy a la iglesia y ya. No, vamos más allá. En esta iglesia necesitamos crecer todos. Todos. Y si somos de doble ánimo, la iglesia, hablando del Centro Cristiano Vistahermosa, no va a avanzar. Debemos de constituirnos siervos de Dios para avanzar. Proverbios 24, hermano, y vamos a terminar. Vamos a leer 2 versículos, bueno, unos 3 o 4, bueno, mejor no digo cuántos, y ya acabamos. Proverbios 24, versículo 21, y el versículo 22 dice: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas ¿con quién? Con los veleidosos. ¿Quiénes son los veleidosos? Los inconstantes. Dice, no te entremetas con los inconstantes. Dice el 22, porque, ¿sabes por qué no te debes de mezclar con los inconstantes? Porque dice el versículo que el 22, ¿cómo dice? Porque su quebrantamiento, ¿cómo vendrá? De repente. ¿Qué es de repente? Y de repente nos agarró el temblor aquí y nos quebramos todos. De repente. No nos entormentamos con los inconstantes. Luego fíjate cómo dice, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? ¿De quién es ambos? Del inconstante y del que se metió con el inconstante. Fíjate los consejos que Dios nos da. No seamos tú y yo de doble ánimo, seamos de los que empujamos, seamos de los que somos siervos, somos de los que en la prueba nos gozamos, seamos de los que en la prueba pedimos sabiduría, seamos de los que no somos como las olas, sino que tenemos un rumbo fijo, que tenemos un capitán que es Cristo que nos va a llevar a puerto seguro, y por eso no tenemos doble ánimo, no tenemos una mente dividida, tenemos unos ojos puestos en Jesucristo, hoy, mañana y pasado también. El pasado ya pasó, a partir de hoy tenemos que empezar a poner nuestros ojos en Jesucristo. Ya, te aseguro que no te vas a arrepentir, te lo aseguro. Pero también te aseguro que si no cambiamos nuestra actitud y seguimos siendo de esos siervos que servimos por temporada y de esos inconstantes de doble ánimo que hoy sí, mañana no, te aseguro que te va a no ser de doble ánimo, a no ser de los que hoy sí y mañana no, a no ser de los que tenemos una mente dividida entre lo que Dios dice y lo que queremos hacer, lo que el mundo nos dicta, lo que mi amigo me dice, lo que mi maestra me enseña, lo que la filosofía dice. No, Señor, todo eso son sabiduría humana que nos sirve. Pidámosle sabiduría a Dios y seamos constantes y seamos firmes en nuestra fe, Señor, en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y se ha prometido que en medio de las pruebas va a ser nuestra esperanza, nos desarrollará paciencia, nos dará sabiduría. Él es fiel para cumplirla. Si nosotros la demandamos sin dudar nada, sin ser inconstantes, sin ser de doble ánimo. Ayúdanos, Señor, a no ser de esos. Ayúdanos a permanecer hoy, mañana y siempre, Señor. Porque tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Amén, Señor. Amén.